Son las 8:19. Saludamos al doctor Daniel Crespo, él es académico, experto en relaciones internacionales. Doctor Crespo, ¿qué decir sobre esta burla que Venezuela hace no solo al pueblo venezolano, lo hace al mundo? Ante la impavidez, de alguna manera, se puede decir del mundo, que exterioriza una preocupación, en Venezuela siguen las cosas por un camino absolutamente torcido, que de cuerpo entero dejan nuevamente la situación política ya como una pseudo democracia, una supuesta democracia con cancha inclinada. ¿Cuál es la deriva que ve usted a este caso? ¿Se sustentará nuevamente Maduro a través de la amenaza de la fuerza para gobernar, para exfoliar por 6 años más a Venezuela? ¿O la reacción tanto interna como externa dará sus frutos? Bienvenido. Bueno, muy buenos días y muchas gracias nuevamente por una invitación a este espacio. Yo creo que lo primero que tenemos que ver es que este es un proceso, me refiero a todo lo que sigue el proceso electoral venezolano, que ha estado viciado desde el antes. Es un proceso que ha tenido problemas, ha tenido eh, graves faltas de su legitimidad desde el antes, el durante y el después, que es lo que estamos viviendo en estos momentos. No nos olvidemos que se trata de un proceso donde, para empezar, se puso todo tipo de trabas a la diáspora venezolana. Estamos hablando de un contingente humano, dependiendo del cálculo, entre 6 y 8 millones de personas, más cerca del 8 en la mayoría de casos, donde cerca de 4 millones y medio de venezolanos debían haber pedido la posibilidad de votar desde el extranjero, pero todo este tipo de trabas que se dieron, cerre consulados, documentos de último minuto, etcétera, hicieron que vote apenas 69,000 votantes en el exterior. Estamos hablando de menos del 2% de todo ese conglomerado que pudo haber votado y cuyo voto, debido a sus circunstancias, era evidentemente inclinado a la oposición. El, Ni qué decir del asunto de los observadores internacionales, ¿no? De todos los invitados de la oposición no se le permitió el acceso a ninguno, todos observamos las imágenes del avión, este avión que no pudo salir de Panamá con algunos mandatarios de nuestra región, el, apenas del Centro Carter y un puñado de expertos de un panel de expertos electorales de Naciones Unidas estuvieron presentes. El Centro Carter tampoco tiene acceso a esas actas para poder hacer un informe respectivo. Ya en el durante, el cierre de algunos recintos electorales, las amenazas, la imposibilidad de muchas personas de poder ir a los centros de votación a los que les habían cambiado de forma previa y sin, digamos, sin mucha antelación, la colocación de los recintos en las zonas más peligrosas de algunas ciudades. Todo eso se fue sumando. Después vino ya esta, esto del CNR, de que había habido un intento de ataque informático. Se habla de que el ataque informático estuvo dirigido desde Macedonia del Norte, ahora se lo quiere poner en manos de la oposición y ya Tarek William Saab ha hablado de que se trata de un sector cercano a María Corina Machado, que ya va a estar en investigación por esto. Y por supuesto, después de los resultados ya sabemos lo que se ha venido. Escenas muy dolorosas en estas últimas horas de enfrentamientos, de gente en las calles, ya vemos imágenes de fallecidos, gente que enardecida ha empezado a destruir incluso estatuas del expresidente Hugo Chávez, y por supuesto un panorama internacional donde el régimen de Maduro se va aislando cada vez más. Ahora, doctor, De los doctor Crespo, muy buenos días. Justamente pensando en la comunidad internacional, le preguntamos a usted hasta dónde puede llegar estos exhortos y estas exigencias del mundo. Países del mundo se han pronunciado ya sobre lo que fue las elecciones del día de ayer. Le solicitan un reconteo de votos al gobierno de Daniel,
del actual presidente Maduro, le solicitan un reconteo transparente de votos e incluso hay países como Ecuador. Le escuchamos a la canciller el día de ayer diciendo que no se reconocerá esta elección hasta que no se dé este proceso de recuento de votos de manera transparente. El miércoles, mañana, va a haber una reunión de la Organización de Estados Americanos, pero nos preguntamos qué puede hacer ciertamente la comunidad internacional más allá de exhortarle al presidente Maduro para que dé respuestas ante estas inquietudes e incertidumbre que ha generado las elecciones del día de ayer. Bueno, el primer paso ha sido justamente el rechazo o al menos el cuestionamiento a los resultados electorales que se dieron el día domingo en Venezuela y que fueron anunciados con tanta premura. Ha habido gobiernos que se han expresado con mucho más contundencia, eso es cierto. Claro, y perdone que le interrumpa este punto, pero más bien hemos visto que la respuesta del presidente Maduro ha sido pedirles a las sedes diplomáticas y a la gente que está ejerciendo estas acciones en el país retirarse. A eso justamente iba. Entonces, hay un principio, es que tal vez lo primero que tenemos que tener es una claridad sobre ciertos puntos en términos conceptuales. Lo primero es que en el sistema internacional un principio fundamental es lo que se denomina como isonomia, la igualdad jurídica de todos los estados. Todos los estados son libres, soberanos e independientes en ese sentido y tienen obviamente la jurisdicción de su sector interno y potestad para poder manejar ese sector interno. Por un lado. Y tenemos una serie de actores, además de los estados, como puede ser el caso de los organismos internacionales, las ONGs, o sea, hay digamos, un universo internacional donde hay más actores que los estados, pero los estados son los actores principales, fundamentales de ese sistema. Y lo que se parte es del respeto a la independencia de esos estados. Ahora, eso no significa que los estados tengan la potestad de hacer y deshacer sin que existan consecuencias en el ámbito internacional. Y eso es lo que estamos observando. Hubo justamente, los gobiernos empezaron a manifestarse el día de ayer después de la proclamación de resultados, algunos con más contundencia, rechazando directamente lo que se había dado. La respuesta de Venezuela en ese sentido ha sido escudarse en, digamos, en un malentender de los límites de esa soberanía que yo mencionaba, de que simplemente el que no le guste, por decirlo de una forma, pues tiene que irse, rompiendo de esa manera las relaciones diplomáticas y en concreto 7 países fueron, digamos, pues víctimas de esta decisión del gobierno venezolano, aislándolo aún más en el ámbito internacional. El número de países que ha reconocido como buenas las elecciones en Venezuela es muy reducido, ¿no? Y bueno, algunos de los que esperábamos, los de siempre. Estamos en Nicaragua, Cuba, el gobierno de Honduras también se suma a ellos, Rusia, Irán, China, Corea del Norte, etc. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer más allá de estas declaraciones? Que digamos que ya es el centro de la pregunta. Hay que entender que las acciones que se pueden tomar en el ámbito internacional también están sujetas a ciertas limitaciones por esa misma independencia soberana de los estados. Es un principio del que se parte. Entonces, lo primero es este rechazo formal. Lo segundo es algo que ya podríamos ver, que una toma de decisiones conjunta. El día de mañana, como bien mencionó, tenemos ya una reunión del Consejo Permanente de la OEA. Entonces ellas se pueden plantear, digamos, medidas que pueden ser desde el rechazo político, pueden irse al ámbito económico dentro del seno de los países de la OEA. Ya no nos olvidemos que Venezuela es un país que ya está sujeto a una serie de sanciones, por ejemplo, de parte del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, lo primero que vamos a observar es, digamos, el no reconocimiento de este gobierno, su mayor aislamiento, una serie de medidas, probablemente a nivel bilateral, como pueden ser sanciones de índole económica, pero pensar que se puede ir más allá es algo que no es tan sencillo, porque esto ya de alguna manera, ya se me ha preguntado al respecto, y es bueno, y ahí está, por ejemplo, el TIAR, ¿no? El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que es un tratado de carácter de seguridad. ¿Se puede activar el TIAR en este tipo de circunstancias? Hay que aclararlo. El TIAR ha sido invocado, pero jamás se ha activado. Doctor Crespo, hay también un contrapeso muy importante
y son países muy poderosos del orbe que proclaman otro orden mundial, particularmente China y Rusia, que han dado soporte a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela. Esta es otra de las connotaciones muy delicadas que existen en el sentido de qué es lo que puede hacer Latinoamérica, los países del mundo, organizaciones como la OEA, incluso Naciones Unidas en el caso venezolano. Bueno, respecto a países que de alguna manera cuestionan, digamos, la estabilidad hegemónica desde los Estados Unidos y de alguna manera impulsa una agenda que rompa, digamos, con esa hegemonía unipolar estadounidense, destaca, por supuesto, el papel de Rusia y de China. Pero hay que entender que también esas posibilidades, digamos, lo que pueden hacer en ese sentido, también está sujeto a ciertas limitaciones. El caso ruso, cuyo interés ha sido, de alguna manera, recuperar ese espacio perdido de la Unión Soviética en décadas anteriores, no nos olvidemos que tiene un problema mucho más serio en su frontera, en este momento, con la guerra en Ucrania, ¿no? Y que también está sometido en este momento el enorme peso de otras sanciones y está buscando de alguna manera reposicionarse con el apoyo de otros aliados importantes que tiene, como puede ser China, o últimamente en aspectos militares con Corea del Norte. Pues si bien el apoyo diplomático a lo sucedido en Venezuela ya se dio, es muy difícil que Rusia en ese contexto pueda hacer algo más. Tiene otros problemas mucho más urgentes que atender. Y segundo, en el caso de China, no nos olvidemos que China, si bien es de los que más cuestiona la hegemonía estadounidense en el sistema internacional, China tiene otra forma de aproximarse y de generar alianzas, más centrada en el estrechamiento de lazos económicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, China... lazos económicos que van justamente en contra de las sanciones que el mundo occidental podría poner a Venezuela. Claro, pero China tiene intereses creados mucho más serios e importantes con otros países. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Brasil, ¿no? El principal socio comercial en este momento de Brasil ya es China, ¿no? O algunos gobiernos, algunos estados, de la región ya tienen a China como su principal socio comercial. También el panameño, por ejemplo, estoy pensando. Entonces, China tiene otras cartas que jugarse que van más que por una postura antihegemónica, que sí la tiene, por un pragmatismo comercial que evidentemente no va a hacer que se inmole por Venezuela, poniendo en riesgo esas relaciones. Bien, le agradecemos mucho por su presencia, doctor Crespo. Un placer como siempre. Declaraciones del doctor Daniel Crespo, académico, experto en relaciones internacionales. Son las 8:32. Mi futuro, me veo finalizando el máster que siempre quise.